a toda la Argentina. Hoy le decimos muy buenas tardes desde el Congreso de la Nación, en la ciudad de Buenos Aires, en nuestro último día aquí, porque ya la semana que viene partimos de viaje y seguimos recorriendo el país. Entre Ríos 50 se puede leer aquí. Esta puerta enorme, pesada, permite el ingreso del presidente de la Nación, del presidente de otras naciones y también de grandes personalidades que visitan el Congreso de la Nación. En realidad este es un privilegio de nuestra parte porque solamente El Espejo en esta ocasión puede ingresar para conocer lo que es este recinto. Aquí se debaten las principales cuestiones que tienen que ver con el país. Mónica de Felipe es guía aquí en el Congreso, así que te digo muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien. Bueno, en tus manos va a caber entonces la responsabilidad de guiarnos por todos aquellos rinconcitos que tiene el Congreso de la Nación y que la gente obviamente no conoce porque no tiene un fácil acceso, un acceso directo a cada uno de esos lugares. Aquí se dirimen las cuestiones más importantes del país, decía yo, porque, bueno, teniendo en cuenta que nosotros estamos regidos por una forma de gobierno republicana en un Estado democrático, tenemos tres poderes, el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo. Y en esta forma de gobierno, el Legislativo sería el que pone freno al Poder Ejecutivo, que es ejercido por el Presidente de la Nación. Aquí, por supuesto, discuten los proyectos de ley que luego son sancionados por el Congreso y luego promulgados o vetados por el Poder Ejecutivo Nacional. En cada uno de estos lugares hay una historia. Este es el Salón Azul. ¿Qué es lo que se hace aquí, Mónica? Bueno, mira, te cuento que especialmente este salón se reserva para los actos de ceremonial, acá se recepcionan a las autoridades que nos visitan. Los velatorios de los presidentes y vicepresidentes de la Nación también se llevan a cabo en este sitio. Desde acá podemos ver la cúpula, lo que remata, ¿no es cierto?, la majestuosidad de este salón. Y también estamos realizando exposiciones, distintas exposiciones, que bueno, por supuesto el público tiene acceso, es una buena oportunidad para que sepan que pueden ingresar y presenciar, ¿no es cierto?, los distintas exposiciones que se realizan a lo largo de todo el año. Mónica, te agradezco que nos acompañes durante las 2 horas de transmisión. Yo quiero saludar desde aquí a Víctor Hugo porque creo, Víctor Hugo, yo si tuviera un hijo en edad escolar le diría, mirá el espejo, porque una cosa es leer en los libros todo aquello que tiene que ver con el acontecer nacional, de cómo se vota un diputado, un senador, y otra cosa es estar en el lugar mismo donde suceden los hechos. Así que creo que para El Espejo es un placer poder transmitir en directo desde acá. ¿Cómo te va, Víctor Hugo? Muy bien, un saludo muy cordial, María Belén. Quiero que Mónica después, en el transcurso del programa, corrobore si es cierta la historia que yo creo conocer de Vittorio Meano, el piamontés que construyó, aunque no vio su inauguración, este edificio formidable del Congreso. La historia es muy romántica, él era un piamontés muy celoso y tengo entendido que su mujer le había regalado un traje de Vittorio Meano a su mayordomo y que cuando éste se lo estaba probando, le dio un ataque de celos a Vittorio Meano, fue a reprochárselo, lucharon, apareció un arma y así es como muere quien construyó el Congreso de la Nación. Me gustaría que Mónica después pueda corroborar esta historia porque Vittorio Meano, y todos los que han ido a Montevideo alguna vez han visto, también fue quien construyó el Palacio Legislativo, el Palacio de las Leyes en la ciudad de Montevideo. Bueno, de todas estas historias, Mónica seguramente podrá ofrecernos alguna ampliación. Si tomamos el exterior del Congreso, hay allí el frontispicio que está todavía libre. No sé si es posible ir con la cámara y quitarme a mí, por supuesto, pero tomar el frente, porque en ese lugar está muy en vigencia una buena película argentina que se llama Lola Mora. En ese lugar tenían que ir 5 trabajos escultóricos de Lola Mora, pero bueno, no se ve en este momento el frontispicio. Habría que correrse un poquitito hacia la derecha con la cámara para ver el sitio donde tenían que estar esos trabajos de Lola Mora, que finalmente fueron a parar porque no les parecieron buenos o le parecieron demasiado procaces a las autoridades de entonces, a la Casa de Gobierno de Jujuy. Son las historias, María Belén, que de alguna manera vamos a tener el gusto de algunas románticas, otras que tienen que ver con la gran historia del país. Aquí se produjeron hasta asesinatos en su momento y vendrá alguien para evocarlo porque hizo una película a propósito. Vamos a estar con Juan José Yusid por asesinato en el Congreso de la Nación. En fin, creo que tenemos 2 horas una vez más insuficientes para hacer nuestro programa.
Desde ya, y bueno, Pablo va a mostrar todos aquellos rincones que tienen que ver con el Senado y su funcionamiento, y Juan Segundo va a estar a cargo de todo lo que está en relación con diputados. Pasamos ahora entonces a Pablo y te escuchamos a vos transmitiendo en directo desde el Senado. Mirando el Congreso de frente, por la avenida Entre Ríos, uno se pregunta por dónde ingresan las personas que trabajan en este lugar. Bueno, por Hipólito Yrigoyen en 1835 entran los miembros de la Cámara Alta, o sea, los senadores, y es también el lugar por donde uno, como ciudadano, puede entrar para peticionar ante las autoridades, como consagra la Constitución en el artículo 14. La idea nuestra hoy es recorrer un día de trabajo los lugares que los senadores habitualmente recorren. Vamos a estar, por supuesto, en el recinto donde sesionan habitualmente. También vamos a estar en el lugar donde comen, vamos a estar en el lugar donde leen, el lugar donde hacen sus trabajos en comisiones y despachos. Y, por supuesto, y como si fuera poco, vamos a estar en la peluquería. Sí, los senadores cuidan su imagen personal aquí adentro. ¿Me acompañan? Desde ya, Pablo, te vamos a acompañar durante las 2 horas, vos en el Senado, Juan Segundo en diputados y nosotros en el Salón Azul, un salón que, como ustedes pueden ver, realmente es bellísimo, que vamos a ir describiendo, pero queremos hablar un poco de la historia del Congreso, porque en realidad el primer Congreso no funcionó aquí, sino en la ciudad de Paraná, que de acuerdo con las normas de la Constitución de 1853, el 22 de octubre de 1854, allí es cuando comenzó a entrar en funciones, porque Paraná era la capital de la Confederación Argentina. Se mudó varias veces, inclusive a lo que fue la legislatura provincial, en Perú 272, se mudó también al barrio del Belgrano, y en 1880, Mónica, sí, ahí había un problema entre el entonces presidente de la Nación, que era Nicolás Avellaneda, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Tejedor, ¿no? ¿En qué quedó eso? Entonces, definitivamente, cuando se declara capital, ¿no es cierto?, a la que actualmente tenemos como tal, se instala en lo que hoy es el Museo del Banco Hipotecario Nacional, donde funciona hasta el año 1906, que definitivamente es cuando queda inaugurado este edificio, pero te quiero contar... O sea que ya a principios de siglo, ¿no? Ya estamos hablando de principios de siglo, sí, sí. Recién podemos decir que para 1946 queda finalizada la obra porque, bueno, vos ves lo que es este lugar, los materiales en su mayoría fueron importados. Esto también a su vez hace que se demorara mucho el término de la construcción. ¿Cuánto tiempo tardaron en construirlo? Exactamente 40 años. 40 años. Que sí, bueno, tomamos la fecha de inauguración desde 1906 hasta 1946 en que sí queda completa la obra. Vos podés apreciar los materiales, estos mármoles son mármoles españoles, tenemos mármoles de nuestra provincia argentina de Córdoba, los mosaicos son alemanes, o sea que bueno, todo esto, si tomamos en cuenta también que en aquel momento Europa estaba en guerra y lo que bueno, esto también tenía como consecuencia es la tardanza en cuanto al envío de materiales para finalizar el mismo. Inclusive también el hecho de que haya 2 recintos, ¿no? Uno para los senadores y otro para los diputados, porque en algún momento hubo un solo recinto para los dos. El antiguo Congreso, en el que hoy se encuentra como museo dentro del Banco Hipotecario, podemos comprobar que era así, había una sola cámara, un solo recinto para senadores y diputados. Y bueno, cuando se inaugura este Congreso, Senado y diputados eran las dos únicas instalaciones, digamos, terminadas a pleno. Se inauguraron inclusive sin bancas. Sin bancas, claro, sin lugar para sentarse. Sin lugar para sentarse. Y bueno, posteriormente sí se termina, ¿no es cierto?, con toda la construcción definitivamente. Que es maravillosa. Nosotros también a lo largo del programa vamos a hablar sobre la arquitectura de este lugar, porque entrar en el Congreso de la Nación y recorrer cada uno de sus lugares habla de una importancia arquitectónica que me gustaría compartir con todos los argentinos, ¿no? Todos tienen la posibilidad de llegarse hasta acá y que le parezca, bueno, que está tan a mano como está para los porteños, inclusive los mismos porteños por ahí no tienen la posibilidad de recorrerlo. Queremos destacar que nosotros hacemos visitas guiadas para todo el público, para instituciones educativas e inclusive para público extranjero, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un cuerpo de guías bilingües que se encargan, bueno, justamente de realizar esta tarea en inglés y francés especialmente. Mónica, si me permitís, nos vamos ahora a diputados con Juan Segundo. Bueno, ¿cuál es tu nombre? Horacio Alberto Pita. Contanos cuál es tu función aquí dentro del Senado. Bueno, hasta el momento soy el subintendente del Palacio. ¿Y qué hace el subintendente? Bueno, es asistir al personal, sus necesidades y cubrir las necesidades también luego de los senadores cuando se encuentran en el recinto, y así también en sus despachos. ¿Hace cuánto que estás trabajando? 30 años. Contame un poco me imagino que habrás visto muchas cosas. Empecemos contándole a la gente cuántas bancadas hay.
Bueno, al momento tenemos 72 bancas, por la Constitución nueva. Antes eran 48, y en el 73 al 76 eran 69 legisladores, porque igualmente eran 3 por provincia. Ahora, ¿tu función como subintendente es asistir a los legisladores? Sí, cubrir las necesidades. Me llaman, entonces concurro al despacho y me dan sus inquietudes y trato de solucionarlas. La más habitual de las inquietudes, ¿cuál es? La limpieza. Sí. Sí. Sí, lo que pasa es que estamos un poquito falto de personal, aparte mucha gente de licencia, y no se puede cubrir todo el edificio. Es grande, es enorme. Sabemos que en diputados se vota accionando un sistema de botones que se marca acá. ¿Cómo se vota? Aquí levantando la mano. O si no, si es una sesión muy polémica, es nominal, por lista. Ahora, uno ve en diputados cierta efervescencia, ¿no? Uno lee los diarios y se entera de las discusiones. Parece ser como que los senadores son más tranquilos. No, lo que influye mucho es las cantidades de diputados. Aquí son 72, son menos. Pero parece como más serio, ¿no? Bueno, pero si vos te pones a dar cuenta, la edad de cada uno también influye bastante en el impulso. ¿El periodo ordinario de sesiones? Empieza con el 1 de marzo. ¿Y se extiende hasta? Hasta septiembre, más o menos. A veces hay prórrogas de sesiones, pero la fecha la dispone el Poder Ejecutivo. Está bien. Este es el recinto, entonces, donde los senadores toman sus decisiones. Las sesiones pueden ser realmente maratónicas a veces, ¿no? Sí, por ejemplo, la semana pasada tuve una sesión casi hasta las 3 de la mañana y la anterior también. Según el tema. Son temas polémicos que lleva mucho el diálogo, entonces se tarda. Horacio, ¿te parece que recorramos juntos los distintos despachos, los distintos lugares? Sí, cómo no. Si me acompañan, encantado. Bueno, no hay problema. Vamos. Pablo, entonces te escuchamos desde el Senado allí donde discuten los proyectos de ley aquellos que representan a los estados provinciales, a cada uno de ellos y a la capital federal. Más adelante nos vamos a encontrar con Juan II, que está en diputados, o sea, todos aquellos que representan al pueblo, que son elegidos directamente por el pueblo y que, bueno, obviamente duran 4 años su función. Después vamos a hablar de todo el funcionamiento interno que tiene que ver con el Poder Legislativo. Cómo entra un proyecto de ley en este Congreso, quién lo puede presentar y después finalmente cómo es sancionado por el Congreso y luego promulgado o vetado por el Poder Ejecutivo Nacional, o sea, por el Presidente de la Nación. Pero para eso tienen que esperar un poquito, muy poquito, una pausa y enseguida nos encontramos.